esto es como conceptos fundamentales de cómo vamos a gestionar un modelo. Es bastante más complejo, se suele hacer entre los coordinadores y los BIM managers, pero me interesa que ustedes se vayan con una visión de BIM, de cómo piensa un BIM manager para sentarse y poder, vamos a decirle, discutirle, ¿no? Lo importante, como siempre, es hacernos buenas preguntas. Me encanta. No sé si algunos leyeron un par de libros de Simon Sinek, súper recomendables. Start with Why no tiene nada que ver con Vino con Revit, pero es uno de mis 10 libros favoritos. Y él siempre habla de que hay que hacerse las preguntas correctas. Para este caso también. Para la gestión de modelos, yo se le voy a contar con 5 elementos básicos de Revit. Ahora los vamos a repasar, que son las fases, las opciones de diseño, los links, los worksheets y los grupos. ¿Todos saben qué significa eso dentro de Revit, por más que no lo usen? Más o menos, ¿lo tienen ni idea? Independientemente de que no lo sepan usar, ¿no? Hoy no vamos a hacer más que mostrar modelos, pero no nos vamos a meter en nada técnico, no se preocupen. Pero bueno, lo importante acá es que cuando nos llega un modelo, cuando dicen, bueno, tenemos que arrancar un proyecto. Bueno, ¿cómo lo arrancamos? Porque la primera duda, si a vos mañana te llega un modelo Revit o un modelo BIM, es ¿cómo lo arranco? O sea, ¿qué template uso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántos modelos va a ser? ¿Va a estar linkeado? ¿No va a estar linkeado? ¿Cuántas personas vamos a trabajar? Es un montón de información que tiene que ir volcada en el web. Y lo que quiero es que hagamos estos dos, tres ejercicios juntos a ver si la idea se va formando. ¿Mm? Para esto vamos a trabajar en estos 5 elementos básicos, que son las fases, las opciones de diseño, los links, los worksets o los grupos de trabajo y los grupos propiamente dicho. Las fases es esta herramienta en Revit que lo que vos podés pedirle es que te muestre en diferentes fases cómo está siendo construido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la fase existente, la fase a demoler o la fase temporaria o nueva construcción. Esto lo que te ayuda es, bueno, vos sabés que hoy existe esa pared, el día de mañana la tenés que demoler, vos a Revit le decís que vas a hacer eso, entonces Revit te muestra un plano, el plano existente, y te muestra, no sé, punteado en rojo, dependiendo de la legislación de lo que vos necesites, la pared que vas a demoler. Y vos podés pedirle a Revit que te dé una vista de lo existente, de lo nuevo, por fases, entonces vos simple y llanamente lo que estás muy organizado a relación de la fase de diseño. Es simple pero power esta herramienta. Eso es una fase de diseño. Son unas cosas que tenemos que decir. Otra cosa que tenemos que decir en nuestro modelo antes de arrancarlo es si vamos a usar o no opciones de diseño. Las opciones de diseño es esta tool, es esta herramienta de Revit que lo que te permite es mostrar la opción A, la opción B y la opción C. Acá están todas en la misma fase de diseño, se van a hacer en el mismo momento. Son todos cosas nuevas que se van a hacer en el proyecto, pero bueno, quiero un techo a 2 aguas o estoy probando si va a ser un techo a 1 agua, si acá va a haber, si va a ser un techo a 4 aguas. ¿Sí? Te va a mostrar la opción A, la opción B o como vos quieras combinarlo de esa manera. Revit es súper poderosa esta herramienta porque también te calcula las propiedades, las cantidades, que eso es lo interesante, ¿no? Entonces te puedes evaluar las opciones puedes evaluar cuál diseño te conviene más por ese lado. Otra cosa que hay que definir es si va a tener o no links, si va a tener o no vínculos. Y los vínculos pueden ser otro archivo de CAD, un archivo de CAD que tengas linkeado a otro archivo, archivos de Revit. Es el clásico ejemplo de que vos sos un estudio que estás usando arquitectura y otro estudio está haciendo estructura, entonces el otro estudio te manda el archivo y vos lo linkeás y ves el de estructuras. O point clouds, que no sé cuándo vamos a ver point clouds, pero vamos a ver point clouds, creo que la próxima, que son estas las nubes de puntos, o PDFs o imágenes que vos quieras linkear. Todo dentro del concepto de link, dentro de la pestaña link de Revit que tiene todo esto. Pero a nosotros nos interesa en este punto es decidir si vamos a usar o no links para esto. Y los WordSet o los WordSet con los subproyectos es una herramienta que te permite de una manera dividir los modelos para que dividirlos o agruparlas, ahí está, un grupo lógico para que diferentes personas puedan trabajarlo o si vos querés como a veces prender o apagar o aliviar un poquito el modelo, ese tipo de cosas. Pero lo importante es que vos, generalmente la primera aproximación es dividirlo como por equipo, por gente que está trabajando, ¿no? Es como, bueno, vos trabajás en un sector, yo trabajo en otro, vos trabajás en arquitectura, yo trabajo en estructuras y está todo en el mismo modelo, por ejemplo. Eso es como una primera approach, ahora vamos a igualar un poquito más de detalle. Y la otra herramienta, que es la importante, que es la quinta, que es si vamos a usar o no grupos. Los grupos son cuando tenés elementos muy similares, que vos decís, bueno, voy a agruparlos, no sé, tengo un edificio en altura, tengo 10 pisos iguales, no voy a trabajar en los 10 pisos, para la documentación trabajas en uno solo. Trabajás en ese piso, lo terminás, una vez que lo terminás, bueno, si querés lo agrupás, lo vas poniendo en todos los pisos iguales y cuando cambias uno se cambia en todos los pisos. No sé si trabajan con grupos, pero bueno, básicamente es eso. La idea es definir si vamos a trabajar con grupos o no. Como todas las herramientas tienen ventaja, de ventaja acá no hay algo correcto o incorrecto y esto es lo interesante. Bueno, volviendo a la gestión de modelo, hablábamos de estas 5 cosas: la fase, la opción de diseño, los links, los wordsets y los grupos. Entonces, lo que yo les propongo acá, vamos a hacerlo de una manera y después lo vamos a hacer todos juntos. Yo tengo este modelo
que, por ejemplo, está dividido en tres archivos. Tenés un archivo, un edificio grande, un edificio chiquito y un sitio, site de Revit, ¿no? Entonces, yo no tengo un archivo de Revit, tengo tres archivos de Revit, ¿no? Los separé así. Y esto es un modelo, y lo que a mí me dijo el cliente, que es un modelo para modelado y documentación en Schematic Design. Si se acuerdan que el Schematic Design más o menos estaba asociado a un LOD 200, o sea que es un LOD bajo, que no tiene mucho detalle. Es de arquitectura, es un proyecto nuevo, el estudio tiene definido el proyecto, solo vamos a trabajar con la arquitectura. Y estamos apurados, necesitamos un equipo grande, tiene pisos con unidades repetitivas. Hay un modelo de MIPI de estructura que no lo manejamos nosotros, son dos torres separadas un sitio. Entonces lo que se terminó usando fue esto, decir, bueno, hacemos dos torres separadas, un sitio. Listo, vamos por eso. ¿Qué es lo que le quiero hacer? La ingeniería inversa súper rápido, pero la vamos a volver a hacer, que es, ¿usa fase de diseño? No. ¿Por qué no usamos fase de diseño? Porque el proyecto ya está definido. Nadie va a diseñar, nadie va a probar opciones. Usa fases no porque es todo construcción nueva. Usa fase de diseño no porque no hay ningún diseño. Usa links sí, son tres modelos. Usa equipos de trabajo sí porque necesitas muchas personas trabajando. Y cuando necesitas muchas personas te conviene separarlo por equipos de trabajo para que usen. Usa grupos sí porque el mismo pedido me está diciendo que es repetitivo. ¿Eh? Eso es lo que quiero que ejercitemos hoy como estos ejercicios. Bueno, de la misma manera, esta casita, ¿quién se anima a decirme si usamos fases o no, si usamos design option y por qué no, si usamos link, wordset o grupos? Ahí lo estoy spoileando, pero lo interesante es que me digan por qué. ¿No? Esto es yo mientras algunos animan, yo pienso, les digo, es una casita, es un modelo BIM de arquitectura, el modelado y la documentación son los planos constructivos, es una ampliación en el estudio, no tienen definido el proyecto, solo trabajamos con arquitectura, somos un solo arquitecto, somos una sola persona. Las instalaciones las trabajan en AutoCAD. ¿Tiene sentido como lo que les estoy contando? Entonces yo le pregunto, yo acá pongo que fase sí, ¿por qué digo que fase sí? La vamos a usar. ¿Quién se anima? Porque Por... tenés una parte del... Ah, perdón. Dale, No, dale, dale. dale, dale, dale. No, bueno, tenés lo que es lo existente, que Exacto, se vendría a ser una fase. Dentro del existente tal vez algunos muros quedan, otros se van a demoler y después, bueno, la propuesta del proyecto que vas a definir. exacto. Eh, Gracias, Nico. ¿Por Ah, qué? Genial. Opciones de diseño. ¿Por qué voy a usar opciones de diseño? A ver, Luis, que habías abierto. No te preocupes, no había Opciones de nomás. diseño. O no se tiene un diseño aún. Se Claro, está exacto, no se diseñando. tiene. Esa es la idea, ahora lo vamos a ordenar, pero esa es la idea del pensamiento que quiero que hagan con todo esto. Y no se preocupen, ahora le voy a dar preguntas claras para poder resolverlo. Pero me entendieron un poco la idea de cómo se piensan estas cosas, ¿sí? Y no sé, Karen, ¿por qué no voy a usar links? Porque es un proyecto único, Exacto, no. porque estoy solo. ¿Para qué voy a abrirlo si estoy yo solo? Perfecto. Esa es la idea del pensamiento. Vamos de vuelta con este. Esto es una fábrica, ¿no? Está la fábrica. ¿Quién se anima a decirme por vez? Una fábrica es un modelo BIM de arquitectura y estructura. Lo uso para interferencias. No voy a documentar nada, solo para interferencia. Lo tengo que hacer rápido, no tengo tiempo. Tengo un equipo para modelar arquitectura y estructura. O sea, somos varias personas. Tenemos las instalaciones modeladas, pero no las hacemos nosotros. Las hace alguien más. No hay repetición. Es una fábrica, no es un edificio en vivienda. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué no uso grupos? ¿Quién se anima? y porque no tenés algo repetitivo, Repetitivo, no tiene sentido, alguna planta exacto. tipo o algo. Eh, ¿Por qué sí digo que acá usaríamos WordSet o grupos de trabajo? A ver si. Yo con eso tengo una duda, Dale. porque en donde estoy laburando esto lo haríamos con links en realidad. Sí. Con link y Eh, haríamos tal vez uno, o sea, un archivo Revit de la estructura, eso lo manejaría un modelador, otro de lo que es la parte de arquitectura, mampostería, por decirlo así, y después otro manejaría instalaciones. Entonces, sí. en vez de dividir tal vez las distintas naves y hacer cada uno una parte de la nave, nos dividiríamos por estructuras. O sea, por... Está buenísimo, sí, me parece lógico Ah, de cómo plantearlo. No, no, es que de vuelta, acá no hay bien o mal, es la idea de cómo pensarlo. Después, por ejemplo, claro, yo acá puedo decir, voy a hacerlo solo, voy a hacerlo un solo, por ejemplo, si vos me decís, esto es un solo modelo, te digo, bueno, está bien, hacer un solo modelo, porque por ahí la misma persona que es capaz de modelar arquitectura también es capaz de modelar estructura en líneas generales. Entonces, usar el mismo recurso, ¿para qué lo voy a dividir? Nada, es una línea de pensamiento. Yo lo pensé de esta manera, lo otro lo podemos pensar como lo está diciendo. Pero está bueno eso lo que quiero, es el ejercicio, eso de, bueno, hay muchas posibilidades. Está bien, gracias Nico por eso. Ahora les voy nada. a dejar
Ahora le voy a dejar preguntas ordenadas. ¿Cómo venimos a tiempo? Ah, venimos re bien. Bueno, al principio de todo hay que hacerse dos preguntas. Y esto les sirve tanto a ustedes si van a trabajar con un BIM manager y hablar con ellos, o si ustedes el día de mañana se van a lanzar a hacer filos y dicen, tengo que empezar mi modelo. Esto viene más de ese lado, ¿no? Pero al cliente lo que le preguntaría primero es qué servicio se trata. La clásica es, voy a hacer arquitectura, interiorismo, MEP, Scan to BIM, etcétera. Lo primero es que cuando le definimos, decimos, ¿qué querés? Bueno, quiero un arquitectura, buenísimo. Y la segunda pregunta que tiene que hacer, que el concepto es el scope, que es el alcance, es ¿qué es el servicio? ¿Querés arquitectura, el schematic design, el design development, el construction document? ¿Querés todo? ¿Solo vas a querer un modelo? ¿Vas a querer solo las interferencias que sí que ni te interesa el modelo, solo que te dé las interferencias en una planilla? A veces las interferencias te la piden tipo, dame las interferencias, haz lo que quieras con el modelo, que también suele pasar. Estas dos preguntas siempre las tienen que hacer al principio para entender a dónde van a apuntar con los modelos. ¿Mm? Son, acá les da claro, estas preguntas son las que deben hacer los equipos de venta. ¿Por qué digo deben? Porque me ha pasado un montón de veces que el venta vende lo que el ventas vende algo y vos llegás y decís, che, no hay nada definido, ¿qué le acabás de vender? Y después el cliente te pide que le hagas un unicornio de un proyecto y vos decís, no, bueno, pará, se me está yendo las horas al demonio y no es rentable el proyecto. Y bueno, ahí empiezan los problemas con los sales engineers, que hay que preguntarse qué presupuestar. Bueno, no sé si saben, el mundo de ventas, también el mundo de las ventas dentro de arquitectura y proyectos grandes también está dividido. Dentro de las ventas hay diferentes tipos de ventas. Es como todo otro submundo súper interesante que por ahí como arquitectos sí no lo conocemos tanto. Bueno, volvemos a las 5 elementos intermitentes. De vuelta, pueden haber más. Estos son, creo, los básicos para poder arrancar con esta línea de pensamiento. Las fases, las opciones de diseño, los vínculos, los subproyectos y los grupos. Y acá le dejé unas preguntitas. Esto igual lo tienen, ahora se lo voy a colgar para que bueno, ya está subido para que se le guarden. Si quieren, por si no quieren tomar nota, es en cuanto a las fases, cuando arranco un proyecto, ¿qué es lo primero que me pregunto? ¿Es un proyecto nuevo? Si es un proyecto nuevo y usar fases, probablemente no, porque va a ser todo fase nueva. ¿Es un proyecto nuevo que se ejecuta en diferentes fases? Ah, bueno, ahí sí. ¿Es una remodelación o una ampliación de un proyecto existente? Hay probablemente fases de cajón que sí. Design option, opciones de diseños. ¿Hay más de una propuesta? Si hay más de una propuesta, sí voy a tener que utilizar design options. ¿Hay más de una versión del mismo proyecto? A veces pasa eso, de que te dicen, no, esto es uno, esta es otra versión completamente diferente, ya no es algo chiquitito. Entonces ahí lo puedes hacer con design option. Si es un proyecto nuevo, yo diría hacer otro modelo, pero bueno, discutible. Los mismos los vínculos. ¿El modelo ya tiene los links establecidos? Otra pregunta que tenés que hacerte es, ¿vos podés manipular los links? O sea, ¿te lo mandaron y es tuyo el modelo o el modelo le pertenece a alguien más y vos solo lo podés ver? ¿Sí? Y acá debemos separar el modelo en diferentes en diferentes links. ¿Es necesario hacerlo? A veces pasan que los proyectos son mega grandes, entonces vos lo tenés que separar porque es una cuestión de que no te da las compus. O sea, hay compus, son proyectos, son mega gigantes. Un modelo grande para Autodesk, por ejemplo, es un modelo que pese más de 300 megas. Si tu modelo pesa más de 300 megas, o es muy grande o hay algo raro. Es mucho peso. Pero eso es como una definición que te da Autodesk de un modelo grande y pesado. O sea, hace mucho tiempo no veo un modelo tan pesado. En general ya estamos muy bien armaditos en cuanto a tratar de hacerlo liviano o lo partimos en varios modelos para evitar esa cosa del peso. Y los subproyectos y los worksets siempre están más relacionados a cuántas personas van a trabajar o dónde están alocadas las personas, los recursos, y es como, es un modelo colaborativo. Si ya viene colaborativo el modelo, bueno, sí o sí lo tenés que hacer. Lo vamos a dividir por sectores, entonces por ahí una de las estrategias de dividirlo va a ser usar workset. ¿Cómo se va a dividir el equipo de trabajo dentro del modelo? O sea, ¿cuántas personas van a estar modelando? ¿Quién va a estar modelando? Y todas esas preguntas te va a dar la respuesta si necesitas o no un workset. Y los grupos es un poco más directo, hay unidades repetitivas, usa grupos, te conviene. Hay habitaciones de hotel, es una oficina, hay algo que se repite constantemente, usa grupos, te va a ahorrar espacio, te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar. eh, es media peligrosa de grupos porque, bueno, después tiene esa cosa que la gente se la pasa fixing grupos y después te queda cualquier cosa, pero si todos lo saben usar bien es una mega herramienta. Eh, nada, eso, si hay elementos repetitivos, no importa si en vertical o no, te conviene usar grupos. Lo que yo le quería contar justamente es esta estructura que me parece interesante a la hora de trabajar. Bueno, volvemos volvemos al nuestro modelito BIM, ¿no? Acá tenemos la casa, creo que es el mismo pensamiento de la casa. A ver si lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer esto? Sí, déjenme un poquito acá. Volvemos a la casa. ¿Ven ahí o no sé? O no sé, usted está muy chico. ¿Ven algo ahí o es muy chico? ¿Ven? Entonces vamos a volver a la casa.
Es un proyecto, vamos a hacerlo paso por paso. Fases. Dijimos que la casa, el BIM Arquitectura Modelado, es una ampliación del estudio, no tiene definido el proyecto, solo trabajamos nosotros, somos un solo arquitecto, las instalaciones trabajan en CAD. Fases, ¿vamos a usar o no? ¿Sí? ¿Vamos a irlo por fase o no? Vamos a irlo por fase. ¿Vamos a usar opciones de diseños? O sea, lo que yo les pregunto acá, háganse esta pregunta de, ¿hay más de una propuesta? Acá hay más de una propuesta. Es una ampliación, no tiene el proyecto definido. Yo diría que acá hay más de una propuesta, si no hay proyecto definido. Entonces, bueno, sí, vamos a usar probablemente. Ojo, esto es probablemente es. Después probablemente no lo usás, no sabes. Lo importante es tener como un lugar por donde empezar y que no te coma la duda. ¿Vamos a usar links acá? Ya le habíamos respondido esto. ¿Vamos a usar links? No, pues estamos trabajando solo. ¿Para qué vamos a usar links? O sea, no implica que no se pueda hacer, ¿eh? A veces se puede hacer, pero bueno, va a depender del proyecto. Y acá, entre todos, ¿vamos a usar WordSet? ¿No? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo que no vamos a usar WordSet? Y la otra, ¿vamos a usar grupos en la casa? No. Acá es como casi todo, no. Yo creo que nuestro diagnóstico no dio igual que el principio, pero bueno, no importa. Vamos al otro caso. Vamos al otro caso. Acá tenemos, ¿se acuerdan el caso del principio que eran las dos torres y el site? Entonces acá nos hacemos la pregunta, ¿no? De cuál es el servicio y cuál es el scope. Y acá nos estamos dando la respuesta de que es un modelado de documentación, schematic design de arquitectura. Volvemos al mismo ejemplo, probablemente sea un LOI 200 esto, como outcome. El servicio es modelado de arquitectura, el scope, el alcance es documentación esquemática. Eso es por ese lado. Pero bueno, acá no podemos hacer las 5 preguntas de vuelta. En la fase, ¿es un proyecto nuevo? Y acá la respondí yo, pero bueno, la podemos repensar. Yo propuse que es un proyecto de cero, entonces no tiene fases, ¿no? Si están de acuerdo conmigo acá. Lo mismo va a pasar en el Design Options. El proyecto ya venía con un layout cerrado. ¿Para qué voy a poner opciones de diseño? A ver, ¿qué más acá? Claro que ya les estoy dando la respuesta, por lo menos la línea de pensamiento que hice. ¿Esto va a tener WordSet? Y yo puse ahí el equipo por torre con posibilidad de moverse a una torre para terminar el proyecto. Algo que pasa mucho en los que que termina pasando es que vos podés dividirlos por WhatsApp y generalmente lo vas a tener vas a empezar los dos trabajando, dos equipos trabajando en cada torre y después en algún momento te va a correr las papas en una sola torre y lo vas a mandar a todos a trabajar en una sola torre y después lo vas a mandar a todos a trabajar en otra torre. Vas a empezar a mover gente así, constantemente. Entonces te sirve muchísimo tenerlos separados en modelos y por sus proyectos para que esto sea organizado. Y con los grupos, como sí, es una oficina y el otro lado de la planta de esto es habitación, según mi imaginario, probablemente utilicemos grupos. Me parece que es la forma más efectiva. Lo importante acá es acordarse de estas 5 cosas. Tienen la minita esta para cuando tengan que empezar un modelo, hacerse ese tipo de preguntas. De vuelta, todo puede variar. Entonces, si vamos al final de este modelo, dijimos que fases no, opciones de diseño no, vínculos sí, subproyectos sí y grupos sí. Y quiero volver a cómo se vería esto. Esto tiene, por ejemplo, la torre 1, la de acá, tiene un archivo, ¿sí? Que es este que se llama torre 1 arquitectura. Bueno, ¿cómo lo voy a representar? Este archivo tiene linkeado, dijimos que link sí, que los vínculos sí, tiene linkeado el sitio, tiene linkeado la estructura tiene linkeado la estructura de la torre 2 y las instalaciones de la torre 2, perdón, debería ser la torre 1 acá, ¿sí? Perdón, que acá me equivoqué yo, esto debería ser. Un segundito que ya lo agarro. La torre y las instalaciones de estructura que vienen de otro lado van a estar linkeados con overlay, así que yo lo voy a poder ver, no lo voy a poder manipular, pero lo voy a poder ver. Este archivo se llama Central File. ¿Por qué? Porque es un archivo central, porque está colaborado. Como es colaborativo, es un archivo central y siempre la vieja escuela se le ponía Central File al nombre del archivo. Simplemente es como para ir ejercitándonos. Hoy con BIM 360 esto no es necesario, pero bueno, nos queda ahí como legacy y todo ese tipo de cosas. Y como dijimos que sí vamos a usar, por ejemplo, grupos, los grupos pueden ser, por ejemplo, las unidades, no sé, las habitaciones. Main room, por ejemplo, main room estándar, main room ADA, ¿se acuerdan que era ADA? Que era American Disability Act. Una suite y otra suite. Entonces estos son todos los nombres de los grupos que voy a utilizar.
¿Es necesario llegar a este desglose y ponerlo en en el documento? No tanto, pero está bueno tener uno. Para que uno vea esta estructura rápido y diga, ah, bueno, y fíjense qué links tengo en este caso, tengo el survey en CAT, ¿no? Porque tengo todas las curvas. Y eso es muy típico de que vas a encontrar este tipo de archivos, es súper típico. Y por otro lado vas a tener otro archivo, otro central file. No se suele escribir tanto, pero sí está bueno mirarlo de esta manera antes de realmente hacerlo. Eh, Esto es todo de la estrategia. Pero lo que me interesa a mí de estrategia es si que dejarle es los primeros dos, las dos preguntas, que son más relacionadas al servicio y cuando te lo van a contratar o lo vas a contratar o al de ventas, y las cinco instancias o las cinco herramientas que son más probables que uses. Ya con esto arrancás con el recontra pie derecho y cuando tengas que arrancar un modelo, te sentás ahí, lo pensás un rato, lo escribís y arrancás el modelo. Muchas veces cuesta muchísimo volver a romper un modelo, ya armaste todo, para este montón de tiempo y realmente sentarte a hacer esta línea de pensamiento te cuesta 3 minutos. ¿Cuánto tardamos realmente nosotros en como entre todos ponernos un poquito de acuerdo en que sí y que no? ¿Puede variar? Puede variar. Pero esto te va a hacer empezar los modelos con el pie derecho. Y de vuelta, esto va en el web y es como un BIM manager y un coordinator empiezan a pensar la generación de los modelos. Siempre está más relacionado con las personas que en sí con las computadoras o con el peso, pero siempre piensen en estas cinco herramientas que vamos a utilizar. Y, lo que decía esto del Central File por las dudas, si vos tenés si vos trabajás colaborativamente, que imagino lo saben, pero se los cuento, vos siempre vas a trabajar con un archivo central. Este archivo central va a estar guardado en un servidor, ¿no? Puede ser un servidor de on-premise de tu empresa, de tu estudio, que es una computadora grande, o puede estar en la nube, en Beam 360, o no sé, usas Dropbox o Drive para esto, ¿no? Pero está guardado en un lugar que no es tu computadora. Vos, como usuario local, lo que haces es una copia local de ese archivo. Entonces, en líneas generales, por ejemplo, si vos sos el usuario uno y tenés, no sé, la torre de arquitectura, el archivo se llama torre arquitectura uno y el nombre de usuario tuyo. Y el de usuario 2 se llama Torre Arquitectura uno y nombre de usuario del usuario 2. Torre Arquitectura y usuario 3. Esos son los archivos locales. Esos están guardados en tu computadora por defecto en tus documentos. Pero el archivo central no lo tenés vos. El archivo central está compartido, está guardado en un servidor o en otro lado. Y se le suele poner el central file al principio para darse cuenta que era. Con Windows 16 no es necesario. Pasa solo, no hay problema, tiene timestamp, funciona súper bien. Pero eso solamente porque el nombre de archivo por uso y costumbre se le pone Central File y siempre se va a explicar así, nada más por eso, nada más eso para contarle. Así que bueno, terminé con esta parte. ¿Alguna duda de esto? ¿Cree que si les pido a la próxima que piensen en un modelo, piénsenlo de esta manera, los va a ayudar a la hora de comenzar a trabajarlo? ¿Tiene alguna duda, algo? ¿Bien?